La Biblia habla mucho de la sabiduría. Aquí el proverbio dice que el que gana alma es sabio. Amén. Interesante que el hermano habló de una palabra ahí, la responsabilidad de ganar alma. ¿Por qué es importante? Dice el que gana almas es sabio. ¿Por qué será sabio? Amén. Porque está cumpliendo con un mandamiento, está cumpliendo con una responsabilidad. Una orden. Porque es una orden. Amén. En la gran comisión, cuando el Señor nos manda de ir y predicar el Evangelio, hermano, está dándonos una orden, nos está pidiendo el favor. A la iglesia, al Hijo de Dios, hermano, es un deber nuestro. Hermano, y es sabio, ¿por qué? Porque cuánta gente puede venir a los pies de Cristo. Qué sabiduría de tener más cristianos en el mundo, más personas que conozcan al Señor. Hermano, y si queremos ver crecer la iglesia de alguna manera, el líder, más que todo, aquella persona que quiere estar al frente de la obra o que quiere ayudar en la obra del Señor, hermano, una de las primeras cosas que debe dar como ejemplo es el mismo ser uno de manera personal. Yo quiero que alguien venga a los pies de Cristo. Y por eso nos hacíamos la pregunta en antes, hermano. ¿Será que todos los creyentes, todos los hermanos de la iglesia ganan a alguien para Cristo? Hermano Timoteo, usted ha sido pastor bastante. ¿Ah? Pocos. Ajá. Y sabe que lo triste, hermano, y más adelante por ahí lo vamos a ver en el estudio, hay un estudio que dice que de 100 personas en una iglesia, 95 no hacen nada y 5 personas son las que están aquí ganando a otros para Cristo. Porque a veces soñamos con el proceso de multiplicación y le decimos a la gente, bueno, si tenemos 10 hermanos y estos 10 hermanos toman la tarea de alcanzar a alguien para el Señor, de compartir el Evangelio, y en un año nada más ganáramos a otro para Cristo, ya tendríamos ¿qué? 20. Esas mismas 20 personas ganando otros 20 el siguiente año, tendríamos 40 y luego tendríamos 80 y 160. Pero la realidad no es así. ¿Y cuál es el problema? Las personas no han tomado lo que ustedes han dicho, eso, hermano, no han tomado la sabiduría de hacer lo que es nuestra responsabilidad, de hacer lo que es una orden de Dios para nosotros, un mandato de Dios para nuestra vida. Y así el apóstol Pablo lo recomienda, hermano, el ganar alma. Básicamente es una obligación para cristianos. Debemos sentir, hermanos, deudores delante de la presencia del Señor. Así como yo fui salvo, así como otra persona me compartió el Evangelio, a mí me gustaría que más personas conozcan a Cristo, que más personas conozcan de la palabra de Dios. Y esto nos debe impulsar a nosotros, hermanos. Yo, si soy cristiano y quiero ser un buen líder cristiano, hermanos, nos toca que ganar almas para el Señor, testificar de Cristo. Entonces partimos de la sabiduría, primero que, bueno, hay que obedecer a Dios, hay que hacer lo que Dios quiere. En Romanos capítulo 1, bueno, vamos allá en Romanos capítulo 1, vemos esto en una famosa frase del apóstol Pablo escribiendo a los romanos en cuanto a este trabajo de ganar almas. Acuérdense que en aquellos tiempos había las discusiones entre los gentiles y los judíos, de los griegos y otras personas, pero quedó bien claro y establecido en el Nuevo Testamento que Dios no hacía acepción de personas y que a toda criatura debería predicarse el Evangelio. Entonces aquí en el capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué interesantes palabras del apóstol Pablo. Pablo decía, esta es mi responsabilidad, yo me debo a esta gente. Si uno entendiera, hermano, cada uno de nosotros, yo me debo a las personas, yo me debo a mi comunidad de anunciarles el Evangelio, de compartir esta palabra de Dios, que debo hacerlo, es mi obligación. Y aquí doy un testimonio grande. Hermano, dice el apóstol Pablo que no me avergüenzo. Ahora yo pregunto, ¿tendremos cristianos que se avergüenzan del Evangelio? Es lo que digo, lo que acaba de decir el hermano también, en la iglesia no son muchos los que salen ¿qué? A ganar almas. ¿Cuáles serían las razones? ¿Por qué no se hace? Si en la iglesia están cantando, en la iglesia quieren el púlpito, en la iglesia quieren participar en todas las cosas, pero al momento de hablarle a un incrédulo de Cristo, hasta ahí llegó el deseo. Temor. Negligencia. Negligencia, temor. De vergüenza. Algunos se avergüenzan tristemente. Algunos no están preparados.
Algunos no gozan de un buen testimonio para hacerlo. A veces nos tornamos egoístas. Algunos nos tornamos egoístas, todo lo queremos para nosotros. Ahora yo pregunto, ¿en qué cabeza cabría un pastor que no ha ganado a nadie para Cristo? ¿Aló? Hermano, ¿cómo cabría un pastor que nunca gana a nadie para Cristo? O que no quiere hacerlo, que no quiere testificarle a la gente, que no aprovecha las oportunidades. Yo seguro que ninguno de nosotros querríamos a alguien así, ¿verdad? No quisiéramos ningún líder en la iglesia, hermano, que no gane a otros que para Cristo. Y por eso es muy importante, hermano, recordar esto. Somos deudores, decía el apóstol Pablo, en cuanto a mí. Y interesante que esa frase, en cuanto a mí, reemplace esa palabra y diga en cuanto a nosotros, en cuanto a mi persona. Hermano, yo quiero anunciar que es del Evangelio de Cristo. Y tengamos mucho cuidado con esto, hermano. En el mundo del día de hoy, mucha gente quiere posiciones en la iglesia, pero no quiere servir a Dios. ¿Aló? ¿Están conmigo? Están mirando las cosas de afuera, quieren tener tantas cosas menos servir a Dios. Y por eso que a veces nos estrellamos. No, que yo quiero, hermano, no es yo quiero, hay que hacer. Toda la gente que sirvió al Señor, hermano, tuvieron un amor por el Señor y terminaron testificando de Cristo, una pasión por ganar almas. Y cuando no tenemos ese sentimiento, hermano, es triste, porque buscamos otra cosa. Y el verdadero cristiano, hermano, dice la Biblia aquí que yo no me avergüenzo del Evangelio. Me avergüenzo del pecado, me avergüenzo de lo malo, me avergüenzo de no seguir con fidelidad al Señor. Pero de seguir a Cristo, hermano, no, yo no me avergüenzo de Él. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio, hermano, que predicamos que es poder de Dios para salvación. Y primeramente dice aquí al que cree, y nosotros somos testigos de eso, fuimos salvos, ¿no? Bajo la predicación de alguna persona. Y alguien habló aquí de la preparación. Vamos a ver en Marcos capítulo 1, verso 7. Hermano, la preparación del siervo del Señor, la preparación de aquella persona que gana almas. Capítulo 1 de Marcos, versículo 17. Muy conocido de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el versículo y le dijo, venid en pos de mí y haré que seáis que pescadores de hombres. Ok, ¿cuál es la educación entonces que debe tener un ganador de almas? Amén. Hermano, no podemos tener buenos resultados si nosotros mismos no seguimos a Cristo. Dice aquí, venid en pos de mí. Yo mismo tengo que convertirme en un seguidor del Señor. Yo mismo tengo que estar ahí en la batalla, tratando de querer seguir a nuestro Señor y convertirme en ese ganador de almas. No sé si alguien me lee rapidito ahí Mateo 9:36. ¿Qué debemos sentir nosotros por la gente del mundo, hermano? Los que no creen. Compasión. A veces, voy a ponerles un ejemplo, a veces, por ejemplo, con las guerras que hay hoy en día en Israel, allá en el Oriente, en el Medio Oriente, o en la guerra en Ucrania, en Rusia, cuando escuchamos que un misil mató tantas personas, a veces uno queda pensando y se entristece, por favor, cuántos miles de personas que murieron en la guerra. Y uno siente compasión con ellos, quisiéramos hacer algo por ellos. Yo pregunto, ¿cuántos millones se van sin Cristo? ¿Cuánta gente? Miles, ¿no? Mueren sin conocer a Cristo y quizás teniendo una iglesia cerca, teniendo hermanos cristianos cerca. Y interesante, ¿qué dice aquí la palabra? Hay que tener compasión por las almas. Y eso es lo que nos debe motivar a nosotros a hacer algo para comunicar el Evangelio a estas personas, de tratar de buscar, desarrollar algo en nuestra vida, nuestra propia persona, para ganarles para Cristo. Y por eso aquí en el estudio de hoy le tenemos aquí una conversación preparada que debe ser Dios mismo que nos ayude en eso. Si alguien vaya buscando los versículos ahí, 2 Corintios 3:17. Cómo Dios nos guía en este proceso de querer hacer algo, de querer participar, querer influir a otras almas, a otras vidas con el mensaje del Evangelio de Cristo. Capítulo 3 de Corintios, verso 17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Entonces, interesante, hermano.
tiene que ser algo que Dios tiene preparado para con nosotros. Dios es espíritu, dice aquí el versículo, y donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios tiene que darnos a nosotros, hermanos, la convicción de que Dios está haciendo algo, tener una conversación probada por el Señor para con nosotros en cuanto a el ganar almas. Y también queda, como dice Romanos capítulo 10, hermano, ahí también la intercesión del ganador de almas. Y en cuanto a esto de intercesión, yo voy a hacer una pregunta rapidito. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una oración para ganar un alma para Cristo? O por las almas perdidas. Y cuando uno se pregunta esto, hermano, muchas veces uno va a tener la respuesta que la verdad es que no me acuerdo, quizás ni lo he hecho. Hace rato que no lo hago, ¿cierto? Pedimos por diferentes cosas, por las necesidades, pero ¿cuántas veces, hermano, como personas, aquí estamos hablando como individuos, hemos doblado las rodillas, Señor, ayúdanos a ganar un alma? Pero interesante es que pedirle todos los días, Señor, dame a alguna persona con quien pueda hablar, ayúdame a acercarme a alguien, Señor, oriéntame para poder acercarme a alguna persona. Dame la oportunidad. Yo a veces pienso en los jóvenes, hermano, porque fue una de las cosas que el Señor me ayudó a hacer a mí cuando tenía la edad de algunos de ustedes. En la escuela yo no pedía la oportunidad de cualquier actividad para dar testimonio del Señor Jesucristo. Muchos se burlaban de mí en aquel entonces. Pero aprovechábamos cualquier momento para poder testificar y compartir acerca de la fe que en nuestro Señor Jesucristo con otras personas. A veces hablamos del deporte, a veces hablamos de la política, nos involucramos en cualquier otro tema, hasta del bochinche del día. ¿Ah? Y no aprovechamos las oportunidades para compartir a otra persona de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy ahí está en la página, testificando y ganando almas de manera personal. La importancia de ganar almas para Cristo, de compartir el mensaje del Evangelio. Hablamos allá en Proverbios que dice que el que gana almas es sabio, ¿eh? Que gana almas es sabio. Hablamos de la obligación de ganar almas, cómo nos preparamos como seguidores de Cristo para tener, qué nos motiva a nosotros para ganar almas. Dijimos que era qué. ¿Alguien se acuerda? La compasión, ¿verdad? Y cómo hacerlo. Bueno, hay que conversar con las personas, hay que buscar producir la convicción que el Espíritu Santo da y la conversión de la gente a los pies de Cristo. Pero aquí hay un detalle muy importante y fue la intercesión. Y yo preguntaba, ¿cuán a menudo o cuántas veces como personas, no como grupo, como personas, oramos por la salvación de almas? O usted está orando ahí diciéndole, Señor, me levanté hoy, ayúdame, Padre, a orarle a alguien de Cristo para que pueda ser salvo. ¿Eso se hace constantemente? No, se hace muy poco. Muy poco. Hemos hablado también, aquí le voy a dar, repito, un porcentaje más adelante tenemos una iglesia, hermano, y más del 95% sencillamente no hace qué. Nada. Y la responsabilidad de que esa iglesia se mantenga y crezca, hermano, muchas veces, ¿verdad? El Señor está usando un 5%, algunos en la iglesia, que realmente toman interés para hacerlo. Les decía a los hermanos que hay que tener mucho cuidado porque también están los que tienen sus propios intereses en medio de todo esto y no servir al Señor. Están buscando una posición, como heredero de un reino, pero no servir al Señor Jesucristo. Entonces, Romanos capítulo 10, verso 1, habla sobre la intercesión. Aquí el apóstol Pablo habla una palabra bien interesante. Él dice aquí, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es ¿para qué? ¿Qué pedido el Señor? Para salvación. Una vez más hago la pregunta, ¿cuántas veces oramos, como dice el apóstol Pablo, el anhelo de mi corazón? Hay dos cosas. El anhelo de mi corazón, ¿y qué cosa? Y mi oración. Qué bueno que usted pudiera decir el anhelo de mi corazón y mi oración por, en este caso dijeron por Israel, el anhelo de mi corazón y mi oración por el vale. ¿Es para qué? Para salvación. Mi anhelo y mi oración por Peronomé, por Yanomarí, ¿es para qué? Para salvación. Mi oración por el Copé es para salvación. Pero la mayoría de las oraciones nuestras, hermanos, no estamos pensando en la parte espiritual de las personas. Oramos, Señor, que el acueducto se acabe rápido, ¿verdad? Que pronto venga la carretera, que llegue la luz eléctrica, que todos tengan comida. ¿Pero cuántas veces pedimos que
como buenos ganadores de almas, Señor, salva a algunas personas aquí. Y aquí hago un debate rapidito, unos 5 minutos aquí o menos. ¿Cuál será la razón por la cual el 95% de la iglesia no gana almas? Esto es importante porque a nosotros, hermanos, si queremos un liderazgo en la iglesia, nos va a tocar ganar almas nosotros mismos y animar a la iglesia a hacerlo. Ahora la pregunta, ¿por qué no se hace? Bueno, hay varias cosas que han dicho y vamos a analizarlas rápidamente. Primero, no sabe cómo hacerlo. Muchas veces esto es un problema. Por eso a veces las primeras cosas que le enseñamos a las personas para hablar del Evangelio, eso lo vamos a ver más adelante quizás, es su propio testimonio personal. Uno no necesita ser un teólogo para hacerlo, pero como dice Aureliano, sí es importante saber cómo hacerlo, entender cómo es el plan de salvación, cómo podemos nosotros seguir adelante compartiendo el Evangelio. La otra, hermano, es falta de compromiso. Lastimosamente hay gente, hermano, que está en la iglesia, están asistiendo a la iglesia, pero van como arrastrados, como empujados, porque el otro le obliga a que lo haga, o lo lleva a que lo haga, lo hace, pero eso no es la voluntad de Dios. Están ahí, pero no quieren estar. Entonces eso conlleva a otra situación diferente, hermano, que si no hay compromiso, no funciona. Si no hay compromiso, no funciona. Y acá mencionaron otro punto muy importante. Puede que usted esté en la iglesia, hermano, y sepa todos los versículos y sepa los cantos y usted sencillamente no es salvo. En su corazón no ha pasado nada. Muchos me dirán en aquel día que, sí, Señor, ahí estábamos. Pero Cristo dirá, nunca le conocí, hacedores de maldad. Hemos mencionado que la gente no testifica de Cristo por 3 razones por ahora, que no sabe cómo hacerlo, la falta de compromiso, no tiene compromiso, y la tercera, la más fuerte, que puede ser que esté en la iglesia y no es salvo. Que no ha madurado. Otro que no ha madurado. ¿Qué más? Falta de amor. Falta de amor. Alguien dijo antes egoísta, ¿verdad? Egoísta. Hay una falta de amor por las almas. Sí, es muy importante, por eso lo estamos recalcando con nosotros. Si ustedes que están entrenándose y preparándose, que quizás tengan un liderazgo en la iglesia, por esto lo puse aquí, vamos a testificar y ganar almas de manera personal. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque también ocurre esto. A veces estamos esperando que no, cuando la iglesia tiene plan de evangelismo. Gloria a Dios que las iglesias tienen un plan de evangelismo, por la pregunta es, nosotros como individuos, cada uno, ¿no?, que estamos día a día en la calle, que estamos día a día en nuestra vida personal, pedimos a Dios la oportunidad de poder hablarle a otra persona de Cristo, animar a otra persona a venir a los pies del Señor. No sabe cómo hacerlo, no hay compromiso, no es algo que ustedes han dicho, falta de amor. Diga, hermano. No hay ejemplo. No hay ejemplo. Para seguir. Vamos a poner aquí también, no hay ejemplo. Los pastores deben ser ejemplos. Amén, los pastores ejemplos. La otra cosa, hermano, que hemos enfatizado hoy, y gracias por la observación, testificando y ganando almas de manera que personal. Amén. Hermano, no hay cosa más bonita que predicar el Evangelio y ver gente que salva. Y a veces le hemos dejado ese trabajo sencillamente a los pastores, a los misioneros. Pero la idea no es esta, hermano. La idea es que vean el ejemplo y que alguien fue salvo en nuestro ministerio y que Dios nos ha permitido bautizar a alguien, Dios nos ha permitido levantar una obra. Y qué bonito la congregación cuando todos los demás hermanos puedan decir, mire, gracias a Dios que ahí está el hermano, la hermana tal, que Dios me dio el privilegio de ganarla, que es para Cristo. Amén. No sé cuántos están contentos, hermano, que eso pudiera pasar en su propia vida, en su propio ministerio. Usted puede decir, esa persona un día va a dar gracias a Dios. No, es que fue Moisés que me compartió el Evangelio. Que fue Julio que me habló de Cristo. Que fue Omar que me invitó a la iglesia. Mire, Yair me regaló un folleto. Y por esa razón que... Pero sabe la tristeza, hermano, que hay, y esto sucede de personas que jóvenes en la escuela, y cuando uno menciona, no, que él es cristiano, dice, bueno, nunca ha dicho eso aquí. Porque no se identifican como Cristo, por Cristo. Y uno pudiera revisar de nuevo
la lista. No hay compromiso, no es salvo, que se avergüenza del Evangelio y mil y un cosas, hermano, y así pasa. Porque tenemos otra vida allá afuera, tenemos otro comportamiento, no nos arriesgamos a decir que somos hijos e hijas de Dios. Y gloria a Dios por los pocos, porque sí los hay, de aquellos que pierden el temor, que sí van a la batalla y que día a día en cualquier lugar, hermano, dicen yo soy un fiel que es seguidor de Jesucristo. Esta verdad, hermano, de testificar y ganar almas para Cristo, hermano, de evangelizar, como queramos llamarlo, es un principio que está en la Biblia a lo largo de la palabra de Dios. Aún allá en la Gran Comisión uno lo puede ver, Dios mandó, Él ordenó de ir y leer el Evangelio a cada criatura, de ir por todas las naciones llevando el Evangelio. Vamos a mirar algunos versículos nada más, ahí le puse bastante en la lista. Daniel 12, 13, Mateo 4, 19, Mateo 9, 37, Juan 4, 35, Juan 20, 31, Romanos 9. Comenzamos a leer entonces solamente para que hagamos un repaso de un principio de la Biblia en cuanto a todas estas cosas. Daniel 12, 13. 12, 3. 12, 3. Sí. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Habla ahí de los que enseñan, de los que anuncian, de los que hablan. Esta verdad dice a perpetua eternidad. Julio. 4:19 de Mateo, ¿eh? Ajá, correcto. Dice 4:19 de Mateo. Y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ajá, bueno, vimos al principio delante, para ser un pescador de hombres, para ser un buen ganador de almas, una persona que evangeliza, alguien que comparte el Evangelio. Hermano, había algo interesante, qué es lo que lo enseña, qué es lo que lo fortalece, cuál es el ejemplo a seguir. Cristo dice que venid en pos de mí. Amén. Y esto fue lo que hizo el Señor. Camilo. Entonces dijo a sus discípulos, la verdad la mía es mucha, mas los obreros pocos. Hasta el 39. 39, 38 nomás. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En estos versículos, del versículo 35 de ese capítulo 9, habla de que Jesús tuvo que compasión de esa multitud que estaban como ovejas dispersas que no tenían pastor. ¿Cuál era la oración? Hay que orar para que el Señor envíe que obreros a la mies. Es la cosecha espiritual, amén. Y hay leyes espirituales en cuanto a eso también. Si nosotros no sembramos, ¿qué vamos a cosechar? Hermano, la importancia de evangelizar y la importancia de ganar almas es que uno va a encontrar esto, hermano. De pronto va a encontrar a alguien que estaba esperando que, yo quisiera que alguien venga por la casa y comparte el Evangelio. No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero a mí me ha pasado varias veces en el ministerio, que hemos llegado a algunos pueblos, como nos pasó hace poco en San Bartolo. Dice, hermano, yo estaba orando porque un misionero viniera por aquí, o alguien viniera y nos hablara la palabra. Y qué bonito llegar en ese preciso momento, justamente en el tiempo de Dios, y anunciando la palabra a mucha gente. Vamos a encontrar ese hijo, esa hija o esa casa de paz, alguien que nos abre la puerta y dice, sí, venga. Nosotros sí queremos estudiar la Biblia. Nosotros queremos algo así, queremos un cambio en nuestra vida. Mami, qué bonito llegar en ese momento de la siega y ver la cosecha de nuestro Señor Jesucristo. El siguiente versículo, Juan 20, 31. Amén. Habla aquí de los escritos de Juan. Dice, no cabrían los libros en el mundo, todo lo que se pudiera hablar del Evangelio, por lo que se ha escrito, tiene un propósito para la gente que crea en la palabra de Dios, que crea en Jesucristo. Y este es el plan de Dios. Y uno puede mirar a través de toda la Biblia el deseo de Dios, el plan redentor del Señor, que quiere que alguien hable la palabra de Dios para que pueda creer que en el Señor Jesucristo. De hecho, nos saltamos ahí Mateo 28 de la Gran Comisión, ya lo hemos repetido aquí. Mateo 28 dice, y hacer discípulos todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Marcos, capítulo 16 también, en el versículo 15 dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces uno puede mirar esto a través de toda la Biblia. Hechos 1:8 que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces esto de anunciar el Evangelio, de proclamar la palabra de Dios, de ganar almas, de evangelizar,
de testificar de Cristo, hermano, es un principio que viene a través de toda la Biblia, cuando uno lo mira así. Romanos 9, Pablo tenía que tristeza, dice, continuo dolor, hasta que mismo dice, yo quisiera ser como ustedes, por amor a mis hermanos. Hermano, había un fuerte deseo del apóstol de compartir la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el cristiano, hermano, cuando no tiene ese profundo deseo? ¿Qué pasa con el creyente cuando no hay ese deseo? Voy a lanzar una pregunta que siempre le hemos hecho nosotros en los estudios. Hermano, si la iglesia o el crecimiento de la iglesia, escuche, si el crecimiento de la iglesia dependiera de usted, no piense en nadie más, a usted le toca. ¿Cómo crecería la iglesia? Porque como dije, en la matemática hablamos que si somos 10 en la congregación y los 10 ganamos otros 10 para Cristo, la iglesia va a tener 20. Ahora la pregunta, si usted fuera solito, usted solo, y dependiera de usted, ¿a qué velocidad crecería la iglesia? Aquí acabamos de salir de un seminario, que el seminario, el título era que la importancia de la iglesia local. Y todos coincidimos, los predicadores, los que enseñamos, que la importancia grande de la iglesia local, hermanos, que Dios nos ha traído a formar parte de ella para que esta iglesia anuncie el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que ganemos a otras personas que para Cristo. Así que si soy parte de la iglesia del Señor, hermano, hay una responsabilidad como grupo, pero también hay una responsabilidad que personal. Hablamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que todos los miembros, ¿ven?, son importantes. Y que si un miembro se duele, eso afecta al resto del cuerpo. Yo decía, hermano, ¿de qué le sirve a uno tener el brazo si el brazo usted no lo puede mover? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Que usted tenga el brazo ahí caído, que no le sirve. Ayuda o molesta. Difícil, ¿no? Ahora piense en los miembros de una iglesia como un cuerpo. Si hay parte de ese cuerpo que estuviera como paralizado, que no se mueve, que no funciona, que no trabaja. Entonces, eso es un poco difícil, un poco duro de entender. Y la razón, hemos hablado aquí, hermano, pudiera hablar todos los días sobre eso, pero es triste, no hay compromiso. Y si los que estamos aquí, hermano, anhelamos, deseamos servir al Señor, lo dijo el hermano, nos toca a nosotros ser ¿qué? Ejemplo. ¿Ven? Nos toca ser ejemplo. Yo quiero ser el primero en estar tratando de ganar algo. Yo quiero ser el primero de orar por las almas perdidas. Yo quiero pedirle al Señor que me dé la oportunidad de traer a alguien. Hermano, si el pastor trae uno, gloria a Dios, pero yo quiero traer, yo mismo quiero traer a alguien a los pies de Cristo. Yo quiero traer a otra persona para que forme parte de la gran comisión. Y esto es muy importante para una persona que está aquí ganando almas. Capítulo 9, ahí mismo en Romanos, versículos 2 y 3, aquí ustedes ven la preocupación. ¿Qué dijo el apóstol? Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Dice la Biblia que lo que sembramos con lágrimas, con regocijo, lo segarán. Ahora la pregunta, hermano, ¿qué sentimiento puede haber en una persona que no gana nada? A veces andamos por la calle en nuestro pueblo, hermano, y es fácil criticar al drogadicto, criticar al que anda borracho, criticar al que anda mal ahí. Pero ¿cuánto sentimos una compasión por esa persona? Y a veces veo a los indigentes ahí en Santiago pidiendo limón, a otros borrachos ahí en las calles tirados en el parque. Y veo a esa persona y digo, ¿cuán diferente fuera esa persona si tan solo que tuviera a Cristo? ¿Cuán diferente fuera esa persona, hermano? Igual que Dios salvó al endemoniado gadareno, pudiera transformar a esa persona y hacerla una persona totalmente diferente. Y aún la vida de nosotros mismos, hermano. ¿Cuánto dan gracias a Dios que alguien nos habló del Evangelio? Y lejos de descarriarnos, hoy día podemos decir, gracias a Dios porque nos dio que una nueva vida en Cristo Jesús. Somos personas diferentes. Y ahora batallamos en contra de los malos, luchamos para hacer las cosas de la manera correcta, pero partió de alguien, hermano, alguien que no se avergonzó del Evangelio, alguien que no se avergonzó de testificar de Cristo, alguien que oró, amén, para ganar a otros por el Señor. Y aquí voy una pequeña estrategia, hermano, que no lo tengo en los apuntes, pero quizás por la experiencia y que Dios nos ha dado. Es cuando uno siente este deseo en el corazón, ¿por qué no comenzar orando y pidiéndole a Dios por su propio barrio, a la gente que está a su alrededor?
sabe que alguien, que cada uno de ustedes viniera a los pies de Cristo, había alguien orando y ayunando por ustedes. Pablo hablaba de ese sentir aquí, hermano. Dice que tengo tristeza y continuo dolor en el corazón. ¿Cuántas veces derramamos lágrimas, la verdad? Y doblando rodillas, de verdad, Señor, pedimos, Padre, te pedimos por la salvación de esta persona. Salva, Señor. Padre, salva gente en este barrio, salva gente a nuestro alrededor. Padre, ayúdanos para que haya un pueblo que te glorifique a ti. Y esa misma oración, hermano, nos va ayudando a nosotros a tener una carga, más que una compasión, ser impulsado, creo que el hermano Tim lo dijo en antes, hermano, ser impulsado por el amor. ¿Eh? Yo amo a esa gente. Amamos a estas personas, amamos el barrio, amamos aún a los que nos ofenden. Y pedimos que Dios nos salve, que en alguna manera Dios haga algo por ellos. Hablaba ayer a los hermanos allá en el valle y compartíamos allá un pasaje de la Escritura y le decía, hermano, cuando a uno le roban, ¿verdad? Cuando a uno le roban algo, hermano, ya sea en su casa o una pertenencia suya, ¿cómo nos sentimos nosotros? ¿O qué es lo primero que uno quiere saber? Llegó la noticia, usted no estaba en la casa, hermano, y robaron allá en la casa. ¿Cuál es la primera impresión o el primer sentimiento que viene? Ajá, lo primero uno quisiera saber qué, quién es. ¿Y para qué? Para darle las gracias. Queremos saber quién es para darle las gracias que le hicieron. ¿Para qué quisiéramos saber quién es? Para llevarlo a la policía. Ajá, para llevarlo a la policía, ¿verdad? Agarrado a puñetes. Y mire esto, mire cómo el enemigo trabaja. Uno comienza a tener malos sentimientos, que si lo encontramos, le hacemos esto, o si no, corremos y ponemos la denuncia en la policía para que lo agarren y lo metan preso, ¿verdad? Y hay gente que lo dice así, no importa si no me devuelvan, pero que lo metan preso. Otros comienzan a decir, Señor, si no te lo llevas, te lo mandamos. ¿Verdad? Y uno comienza a llenarse de malos sentimientos. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, seríamos capaces de decir, Señor, ten misericordia de esa persona? Haz que conozca el Evangelio, sálvalo. Haz que cambie. Dale una oportunidad para que él conozca a Cristo. Y ojalá que si nosotros nos diéramos cuenta de quién es, Señor, ayúdanos a compartirle ¿qué? Tu palabra. Y de eso se trata, hermano, en realmente tener un corazón, ¿qué? Un corazón para Dios. Versículo 3 dice, porque yo deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes, que según la carne. Y es interesante que en el capítulo 10, ya lo leímos en antes, es mi anhelo, el anhelo de mi corazón y mi oración para salvación. Y ahora, ¿le podemos creer a un hermano que se avergüenza del Evangelio? ¿Cómo pensaríamos de alguien que se avergüenza del Evangelio? Pensaríamos que es posible que no es salvo. Porque, hermano, sucede lo siguiente, y vamos a hablar aquí, como hicimos nosotros aquí al blanco y negro, con el porcentaje que hemos tenido, que más del 95% de la iglesia no participa en la parte evangelística. ¿Verdad? Pero sí quieren ser los maestros de escuelas dominicales, quieren ser los que administran, quieren ser los que cantan y dan especial de frente, quieren ser los bonitos bichos. ¿Qué buscan? Dijo Cristo. ¿Va? Pero si alguien realmente no está compartiendo en el Evangelio, hermano, alguien no está haciendo lo que Dios ha mandado a hacer, una de las primeras impresiones que se nos viene a nosotros a la mente es lo que el hermano comenta. ¿Posible que él necesita un encuentro con el Señor Jesucristo? Porque cuando revisamos en la Biblia, hermano, toda la gente que fueron salvos y que tuvieron un encuentro personal con Cristo, lo primero que quisieron hacer fue ir contárselo a otra persona. La gente que Cristo sanó, la gente que los liberó de los demonios, aquellos que sus pecados fueron perdonados, lo primero que saltaron a hacer es, mire, hemos encontrado al Mesías. Mire que Él me sanó, ¿no será este el Mesías? Y aun cuando no sabían nada de la Biblia, no sabían nada de la palabra en ese momento, ellos podían testificar, como dijo aquel ciego. Quién sea, yo no sé. Lo único que sí sé es que me untó lodo en los ojos y ahora veo. Y la gente comenzaba a querer testificar del Señor. Y aquí habla el apóstol, aquí en el capítulo 10 de Romanos, hermanos, el anhelo de mi corazón. La palabra anhelo nos viene como el deseo. Yo quiero.
yo quiero participar y es mi oración que es para salvación. Bueno, qué bonito cuando uno sale a evangelizar y lo que comúnmente repartimos un folleto, hablamos en algún lugar y poder orar al Señor, ayuda para que estos materiales, amén, estos folletos que lleguen al corazón de las personas. Y hay una página donde dice 2 preguntas, hermano, para ir adelantando ya que el tiempo va pasando. Y es la pregunta que típicamente hacemos en nuestros programas de evangelismo, hermano. ¿Has llegado a algún lugar en tu vida espiritual donde has tenido la seguridad que si muriera hoy irás al cielo? Y antes de preguntárselo a otro, comenzamos preguntándonos a qué, a nosotros mismos. Hay un folleto que se escribió por ahí que dice, está 100% seguro que si murieras hoy irías ¿qué? Al cielo. ¿Cómo anda esa relación nuestra con el Señor? Porque a veces somos muy dados a preguntárselo a otros, pero el evangelismo comienza aquí preguntándonos a nosotros mismos. El apóstol Pablo dice, yo creí, por lo cual ¿qué? Hablé. Creemos, por lo cual hablamos. Podemos testificar de Cristo y recomendarle a otra persona. Decirle, mire, yo estoy 100% seguro que si el Señor viene hoy o si el Señor me lleva hoy, yo estaré ¿qué? Directamente en su presencia. Es lo que creo firmemente por lo que la palabra de Dios dice. Porque si muriéramos hoy, como dice la segunda pregunta, y esta se la hago a ustedes y denme su opinión. Si usted muriese hoy, hermano, y uno se para delante de la presencia de Dios, la pregunta es, ¿por qué Dios debería dejarle usted ir al cielo? O entrar en el cielo. Pero si le preguntamos esta misma pregunta a una persona que no conoce a Cristo, ¿qué diría? Que no sabe. Que no sabe. ¿Por qué bueno? Simplemente porque no es malo. Porque no es malo. Alguien diría, pues bueno, hay que pesar las obras, ¿verdad? Cuántas obras buenas y cuántas obras malas he hecho. Si he hecho muchas obras buenas, entonces ¿qué? Voy a hacerlo. Y es interesante cuando uno ve ese tipo de situaciones al ganar algo, al evangelizar, porque llegamos a un punto de entender qué pasa en el corazón y en la mente de una persona que no conoce ¿qué? A Cristo. Ahí al final, la última página, vimos el asunto del problema. La dificultad de muchas personas cuando le presentamos el Evangelio de Cristo es que van a poner muchas excusas. Y ahí el versículo que pusimos, 14:8 del Evangelio de Lucas. Dice, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, 18. Y todos a una comenzaron, ¿qué? A excusarse. El versículo 16, vamos a leer de Lucas, dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Acuérdense que Cristo cuando fue crucificado en la cruz, ¿qué palabra mencionó? Consumado. Todo está pagado. Todo está listo para que usted participe de esta cena. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Esto tiene que ver con prioridades. ¿Qué es más importante, hermano? Comenzó con las excusas. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Y el otro, acabo de casarme, por tanto, ¿qué? No puedo ir. Las excusas son muchas, hermanos, para que la gente no reciba a Cristo o para que la gente no pueda escuchar el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí aparece una cantidad de excusas, hermanos. Hay personas que le van a decir sencillamente que yo no creo en la Biblia. ¿Qué le diría usted a esa persona? Que no es salvo. ¿Cómo lo animaríamos para ganarle para Cristo? Porque hay gente que dice así, hay tantas versiones diferentes de la Biblia y uno dice esto y el otro dice el otro, o hay tantas iglesias, incluso alguien va a decir, está el Corán y están otros libros que se consideran sagrados, ¿pasa o no pasa? Bueno, va a haber gente también, hermano, entre las excusas, siguiendo la lista, va a decir que bueno, que hay todos aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Esa es una excusa. ¿Por qué es una excusa, hermano? Y más en los tiempos modernos. Dios promete, hermano, que toda persona va a tener oportunidad de escuchar el Evangelio. Y eso nos obliga a nosotros en la tarea de poner la carga de seguir predicando el Evangelio a mucha gente.
¿Pero por qué es una excusa, hermano? Porque de una u otra manera el Evangelio es predicado. Y todos van a tener la oportunidad, todos deben tener la oportunidad de escuchar el Evangelio. Hermano, hay gente que dice, bueno, sencillamente, pero yo voy a la iglesia. Una vez más recalco, el ir a la iglesia no es sinónimo de ser ¿qué? Salvo. Uno puede ir a una buena iglesia y no tener una decisión por Cristo. Entonces, que Dios nos ayude a aclarar la mente, como dice el hermano. Entonces, todos estos temas que vemos aquí nos obligan a nosotros a prepararnos y estudiar bien la palabra de Dios para contestar a ellos, porque hay gente que va a decir, bueno, es que el infierno no es real, no existe. ¿verdad? Otros van a decir, pero es que si me convierto, hermano, tengo que dejar bastante. Cuando la gente escucha de arrepentimiento es que tengo que dejar esto y el otro, ¿verdad? Y lo más fácil de explicarle es que es un cambio de actitud hacia Dios. Otras personas, cuando usted le pregunta, las del oro, ¿usted ha creído en Cristo? Sí, ¿verdad? Y por eso es que por ahí hay algo que nosotros llamamos a los creyentes fáciles, o la predicación automática, que ya tengo unas preguntas, hermano, ¿usted cree en Cristo? Sí. ¿Cree que Él murió por usted? Sí. ¿Usted quiere recibir a Cristo? Sí. Entonces, finalmente, hermano, ya usted es salvo, pero en el corazón no ha pasado ¿qué? Nada. Y eso es engañarse a uno mismo y engañar ¿qué? A las personas. Hermano, hay gente que se excusa diciendo, no, yo no quiero escuchar el Evangelio, que la iglesia está llena de gente hipócrita. ¿Ah? Ellos mismos viven en pecado, están fuera de la voluntad de Dios, pero llaman para criticar, no, es que yo no voy a esa iglesia porque allá hay muchos hipócritas. Entonces, que Dios nos ayude, hermano, a poder contestar a cada una de nuestras personas con la palabra de Dios. Y otros pueden tener, como dije, cantidad de excusas. Fui a la iglesia y me trataron mal, un hermano no le caí bien y por eso no voy. Pero todo creyente, hermano, debe tener que el deseo en el corazón de compartir el Evangelio con otras personas y ver almas salvas. El Salmo 125, capítulo 5 y 6. 126, perdón, Salmo 126. Aquí está el versículo, ya estamos casi culminando nuestro tiempo. Versículos 5 y 6 dice de esta manera: los que sembraron con lágrimas, ¿qué? Con regocijo. Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irán ¿qué? Andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero mire la parte bonita. Mas volverá a venir ¿cómo? Trayendo sus habitos. Qué interesante. ¿Ah? Ahora la pregunta, ¿cuánto estamos sembrando con lágrimas? ¿Cuánto estamos sembrando la palabra de Dios? Con regocijo. Ahora yo pregunto, hermano, aquí está hermano Timoteo, está mi persona, por allá anda Andrés también, que trabajamos directamente en la obra misionera. ¿Será fácil para un misionero iniciar una iglesia? ¿Cómo cree que la inicia? Se le ocurrió en la cabeza y vamos para allá. Solo por Dios. Solo por Dios. Guiados por el Señor, y luego comenzamos a pensar en algunos pueblos, en algunos lugares, y recuerden, dependemos 100% del Señor, y para confirmar esto, todo lo que hacemos tenemos que hacerlo en oración. Como dijo el apóstol Pablo, hermano, mi anhelo, el deseo de mi corazón, ¿qué? Y mi oración por Israel era para salvación. Ahora el anhelo de su corazón y su oración ya sea por un pariente, por un amigo, por un pueblo, por una comunidad, por un grupo en específico, vamos a orar para salvación. Bueno, y muchas veces nos tocan lágrimas. ¿Por qué? Porque por esa gente que estamos orando, a esas personas que estamos amando, por ese lugar donde queremos que las cosas, a veces se torna difícil. A veces hay presiones y luchas espirituales. Y nos toca, hermano, doblar rodillas y muchas veces llorar. Y a veces no la pasamos bien, hermano, físicamente ni humanamente hablando. Pero qué gozo cuando uno ve se convirtió uno. Y por eso decimos que con ese uno que se convierte, ese vale la pena. Y viajamos para predicarle a 2 personas, nada más. Gloria a Dios, qué alegría con esas 2 personas. Estamos contentos que esos dos están funcionando, que esos 2 están haciendo, que esos 2 están administrando. Y es importante cuando lo hacemos de esa manera, que regocijo. Hermano, hay una fiesta en el corazón de uno cuando vemos que la primera persona que
se convierte a Cristo. Para todo creyente, hermano, que se atreve a ser obediente al Señor y testificar del poder salvador de Jesucristo, hay una promesa que dice, vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. No es en vano. Pero para que usted vea esos resultados, para que veamos la gloria de Dios en esto, hermano, sencillamente ahí está. A todo aquel que se atreve a ser, ¿qué? Obediente al Señor. Pero si nunca hago nada, tampoco va a haber ningún resultado. Tampoco va a experimentar ese verdadero gozo. Tampoco va a experimentar, hermano, la alegría de ver una iglesia que crecer. A veces es fácil quejarnos. Ay, que la iglesia esto y lo otro, y culpamos a los pobres pastores. Ahora la pregunta individualmente, ¿qué estoy haciendo yo como persona, para que eso suceda con el Evangelio? Vamos a hacer un pequeño ejercicio rapidito, todavía faltan 5 minutos. No lo tenemos en el papel, pero si nos toca testificar de Cristo, hermano, ¿cuál sería un plan de salvación? Inicialmente vamos a partir de algo. El Señor demanda en la Biblia que para entrar al cielo, ¿cómo hay que estar? Dice que no entrará cosa inmunda. ¿Ven? Tenemos que estar limpios, sin mancha. Ahora, ¿qué ser humano puede lograr esto? Ok, más bien, ¿qué dice la Biblia acerca de los seres humanos? Romanos 3:23, ¿qué dice? Todo el pecado está destituido de la gloria de Dios. Amén. Entonces vamos a ver un primer principio. Todos somos pecadores. Romanos 3:10 también dice que no hay justo ni aún uno. Entonces interesante, estamos en problemas. Si necesitamos ser 100% justos delante de la presencia de Dios, entonces ¿quién iría? Nadie. ¿Ah? Entonces imagínense, uno quedaría con la tristeza que bueno, estamos condenados al infierno, hermano. Estamos condenados a una vida separada eternamente sin Dios. Esto es lo que la mala noticia del asunto. Y allá leímos que la segunda parte del versículo, ¿verdad? Romanos 6:23 también, que dice, la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿dónde estaríamos nosotros espiritualmente? Muertos. Todo esto involucra las malas noticias. Estamos perdidos, sin esperanza en este mundo. Ahora, ¿de qué forma nos libramos de esto? Por la sangre de Jesucristo. ¿Qué versículo nos diría esto? Dice la Biblia que fuimos justificados, fuimos santificados, somos salvos, ¿qué? Gracias. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Dice, no por obra, para que nadie se gloríe. Ningún ser humano puede ser justificado por las obras humanas. Entonces somos salvos mediante ¿qué? La obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Ahora, ¿qué tiene que hacer el creyente con eso? ¿Ven? ¿Qué tiene que hacer la persona con la salvación, hermano? Ya Cristo murió por ello. Aceptar el sacrificio. Ajá, tiene que recibir ¿qué? A Cristo. El versículo típico que usamos ahí, Romanos capítulo 1, versículo 11 y 12, ¿verdad? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. San Juan 1. San Juan 1, versículo 11 y 12. Ok, una tarea ahí para la próxima clase que sí la voy a revisar con amor y quiero que la hagan. Quiero que cada uno de ustedes escriba un plan de salvación. Busque los versículos y lea los versículos, algo bien corto. Y termino con este último pasaje, Romanos capítulo 10, versículo 13. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ahí viene la pregunta, y quiero que miremos los verbos. Dice, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Cuáles verbos hay ahí? Voy a hacer mi lista aquí, si usted quiere hacerla. Invocar. El siguiente verbo es creer. Sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel en el que no han oído? Sigue diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Viene el otro verbo, predicar.
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Ah? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y aquí yo hice mi lista de 5 verbos. Mire, una persona para ser salvo, amén, tiene que con su corazón invocar ¿qué? La ayuda de Dios, amén. Tiene que pedirle al Señor Jesucristo que sea su Salvador, confesar a Él sus pecados y hablar con Dios, hermano. Y esa conexión con Dios de recibir a Cristo le hace salvo. Pero para que esa persona invoque al Señor tiene que creer en Él, amén. Tiene que haber depositado su confianza en Cristo. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír, amén. Que tiene que oír, pero tiene que oír el Evangelio. ¿Y de quién va a oír el Evangelio? De alguien que le predique, amén. ¿Y cómo alguien va a predicar si no fuere enviado? ¿Amén? Y aquí viene la participación de la iglesia y la participación divina. Ahora pregunto, ¿somos enviados o no los cristianos a predicar el Evangelio? Amén. Somos, ¿eh? Bueno, en la Escritura lo dice, ya hemos visto innumerables citas en el Evangelio, de ir y anunciar el Evangelio, de hacer discípulos, de predicarle a toda criatura. Entonces, la iglesia nos envía ¿a qué? Y el mismo Señor para predicar, pregonar, anunciar el mensaje del Evangelio, con el propósito de que la gente oiga el Evangelio, escuche el Evangelio, y oyendo la palabra de Dios, crea en Jesucristo. Y creyendo en Cristo, invoca el nombre del Señor y sean salvos. Amén. No sé si entendemos el proceso ese. Y repito, hermano, Dios quiere que la gente sea salvo, que le invoque, que crea en Él, que escuche su palabra. Dios quiere que predicadores sean enviados y Dios quiere que la iglesia aprenda su responsabilidad también de ¿qué? De enviar a otros para Cristo. Si lo vemos invertido al revés este proceso, Dios ha ordenado a la iglesia, hermano, que le represente en esta tierra para que sea de testimonio y envíe a sus hijos, a sus miembros para predicar la palabra de Dios, para que gente a nuestro alrededor escuche el Evangelio y escuchando el Evangelio algunos crean en Jesucristo y creyendo invoquen el nombre del Señor y finalmente sean ¿qué? Salvos. ¿Ven? Muy sencillo. Entonces, concluyendo, hermanos, si no vemos más gente salva, algo está pasando en el proceso. ¿Ven? Si no hay gente que está invocando a Cristo, hermano, algo está pasando en el proceso. Si no están gente creyendo en el Señor, algo mal está ahí. Y lo más triste sería, hermano, que teniendo una iglesia bautista independiente, una iglesia del Señor Jesucristo, una misión en algún lugar, ese pueblo siga sin gente que escuche el Evangelio. Pero si estamos ahí, hermanos, para que compartamos la palabra, para que alguien ahí en la comunidad le preste ¿qué? Oído a la palabra de Dios y crea en Jesucristo. Y qué bonito después ver a un pueblo que invocando al Señor, y qué bonito ver gente salva. La responsabilidad es nuestra. En esta lección de hoy, hermano, aprendimos aquí que si queremos ser obreros de Jesucristo, hermano, parte importante es que usted sea una persona que testifique y que gane almas para Él. ¿Ven? Dios le bendiga.